George Büchner y el teatro moderno. Este trabajo tiene como objetivo presentar un estudio sobre las obras dramáticas del dramaturgo, científico y rebelde alemán George Büchner. La muerte de Anton, Leonce y Lena y Wojciech, escritas entre los años 1835 y 1836, tras permanecer largo tiempo en el olvido, pasaron a formar parte de las más importantes obras de teatro universal y han sido reivindicadas como predecesoras de las más diversas corrientes estéticas que surgieron en la modernidad. Así lo han hecho el naturalismo y el impresionismo, finiseculares en razón de cómo articula la compasión y la tesitura emotiva. De igual modo, se han referido a él el nihilismo vitalista y el expresionismo, en cuanto a su desenmascaramiento de los delirios ideológicos y su hallazgo de formas literarias expresivas del desgarro existencial. En el teatro documental de inspiración moral y la literatura crítica de los antiguos países socialistas ha sido invocado como evidencia de la incompatibilidad entre realismo y complacencia. Los elementos innovadores presentes en su obra también pueden ser vistos en el modelo dramatúrgico brechtiano, el teatro del absurdo y en algunos autores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre los que se encuentran Hoffmann, Wedekind y Adamov. Generalidades de la obra de George Büchner. La obra de Büchner sigue vigente y despierta un gran interés, no solo por su innegable valor artístico, sino por la reflexión que entraña sobre los problemas tanto de la sociedad alemana y europea de su época como de las personas de su entorno. Tales problemas Büchner los vivió como propios y tras su estudio y análisis los elaboró en su obra, amalgamándolos de naturaleza social, política, antropológica y filosófica en conjunto de difícil disociación, cuyo leitmotiv es la dignidad de la vida humana. Consecuentemente, convierte en objeto de duras críticas cada uno de los elementos que impiden el desarrollo pleno del individuo como tal, haciendo hincapié en los que considera más apremiantes. La muerte de Danton. La muerte de Danton es la única obra publicada en vida del autor. Es un drama sobre la Revolución Francesa. El conflicto trata la incompatibilidad de dos posturas revolucionadas encarnadas en las figuras de Danton y Robespierre. Danton ha reconocido que el terror revolucionario no puede aliviar la miseria de la masa, mientras que Robespierre persiste ciegamente en alcanzar la meta de la revolución mediante la extirpación total de los enemigos potenciales de la República. La obra, desarrollada en 4 actos, se puede observar los momentos previos a la detención de Danton y sus compañeros y concluye con su fusilamiento, dejando como vencedor momentáneamente a Robespierre. Sobre la obra. Los estudios suelen girar a la interpretación de la obra como compendio de fatalismo histórico, su apreciación como análisis prematerialista de la historia y su consideración como drama de carácter o tragedia existencial. Características destacables de la obra. La muerte de Danton es la tragedia del revolucionario fracasado. Es indiscutiblemente una tragedia histórica en donde una sexta parte del drama está formado de material histórico. El resultado solo puede indicarnos una nueva modalidad de teatro histórico en el que las dimensiones del problema no se reducen a tratar la tragedia de un individuo, sino a tratar la tragedia de todo un movimiento revolucionario, el cual afecta a todos por igual, tanto a sus protagonistas como a los integrantes del pueblo. Leonce y Lena. La obra desarrolla en 3 actos la tentativa frustrada del príncipe Leonce del reino de Popó y la princesa Lena del reino de Pipí de escapar a la fatalidad de verse desposados por intereses de Estado. Para ello cuentan con el auxilio de sus respectivos sirvientes Valerio y la institutriz, mas todos sus esfuerzos son vanos, pues tras encontrarse en huida y enamorarse, comparecerán, haciéndose pasar por autómatas, en la ridícula corte de Popó, donde se aprovechan los preparativos y se caza a los títeres, que resultan ser los príncipes.
Tras la ceremonia, abdica el rey y León se despacha a los asistentes hasta el día siguiente para proclamar la fundación de un estado dedicado al ocio. Sobre la obra. La obra fue considerada hasta mediados del siglo XX como una comedia romántica caduca en la que el autor se había desatendido de los temas políticos. Sin embargo, al hacer una revisión más profunda de la obra, aparece uno tras otro los temas que le preocupan al autor: la inutilidad de la monarquía, la simulación de las funciones del aparato burocrático y la estupidez de sus representantes, la arbitrariedad de la justicia, la falacia de la moral tradicional que sirve únicamente para hacer pasar el tiempo y matar el aburrimiento de las clases elevadas, la función alienadora de la educación y la cultura tradicionales, todo ello como causa de la miseria del pueblo. Características de la obra. La modernidad de Büchner con la obra casi alcanza los albores del teatro del absurdo, en la que representa una tragedia de la absurdidad de la vida humana, con una gran cantidad de referencias e intervenciones sarcásticas que indican claramente que la comedia no tiene nada en común con las comedias tradicionales de su época ni se aparta del resto de la obra büchneriana. La modernidad de la estética podría buscarse también en su aproximación a lo que posteriormente será llamado distanciamiento, en el sentido de violentar esperpénticamente la percepción de lo que se está acostumbrado a aceptar como normal para desenmascarar sus fallos y provocar la toma de conciencia por parte del lector o espectador. Woyzeck. La última obra del autor tiene un carácter fragmentario. El drama trata de Woyzeck, un simple soldado raso que tiene con Mary un hijo ilegítimo de unos 4 años. Para ayudar el mantenimiento de la mujer y del niño, y como complemento a su soldada, se presta como conejillo de indias para los experimentos fisiológicos que realiza el doctor, para lo cual debe comer exclusivamente guisantes durante meses. Esto va trastornando su estado físico, de modo que le surgen manías persecutorias y alucinaciones hasta culminar en visiones apocalípticas. Cuando Mary, inducida por su propia sensualidad, sucumbe a la seducción del tambor mayor, se despiertan los celos de Woyzeck. En una ocasión, observando a los dos durante el baile, percibe las apasionadas palabras de Mary: más y más, más y más. Estas palabras se convierten en una obsesión para él. Adquiere un cuchillo y lleva a Mary a pasear por las afueras de la ciudad, donde la apuñala. Sobre la obra. La obra se basa en el caso de Woyzeck, el cual suscitó un gran revuelo a finales del siglo XVIII en Alemania. Büchner no se limita a expresar en forma dramática su opinión sobre el caso histórico de Woyzeck y a sentenciar la culpabilidad o inocencia del acusado. Su obra va esencialmente mucho más allá de lo que sería una simple tragedia de amor y celos basada en un hecho real. El caso Woyzeck, en manos del autor, se convierte en la parábola profundamente conmovedora del individuo acosado y destruido. Características de la obra. Si nos preguntamos qué es lo que hace destacar este drama o fragmento dramático tan sencillo como complejo respecto al gran número de otros dramas sociales del siglo XIX y siglo XX, nos encontraremos esencialmente con 3 respuestas: su motivación extremadamente sutil del proceso dramático, el lenguaje sugestivo que potencia las diferentes áreas de la realidad mediante elementos surrealistas visionarios. En este sentido se ha hablado de un supranaturalismo en Büchner, y la manera de caracterizar los personajes principales que actúan al lado de Woyzeck y Mary, los protagonistas en el sentido propio, es decir, el capitán, el tambor mayor y el médico. Estos, los torturadores de Woyzeck, no son solamente los típicos antagonistas de la tradición del género dramático, sino que son, con todos sus rasgos característicos,
a la vez tipos caricaturizados de corte más moderno, tal como suelen encontrarse posteriormente en el teatro satírico grotesco, por ejemplo, en Sternheim o Durreim o incluso en Valle-Inclán, en la comedia pues, y no en el drama social. Este hecho parece especialmente significativo, ya que a través de lo caricaturesco de estos personajes, el drama social de Büchner adquiere una clara dimensión satírica. Esta constituye la causa principal de la agresividad crítica social de la obra. Evidentemente, el capitán, el tambor mayor y el médico no son solamente representantes típicos de determinadas funciones sociales, sino figuras simbólicas del comportamiento inhumano por antonomasia que aparece en cualquier sociedad contradictoria y degenerada. El superior tremendamente tonto y que presume de su moral, el macho arrogante y fanfarrón y la bestia erudita. Precisamente el contraste de estas figuras y su comportamiento con el pobre y acosado Woyzeck provocan un abrupto y vehemente despertar de la conciencia social. Innovación e influencia. La obra literaria de Büchner se ubica dentro del periodo de transición del romanticismo al realismo. Sin embargo, este último movimiento cobra fuerza hasta la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de la industrialización en ciernes de los movimientos políticos y de los avances científicos. Realismo en la obra de George Büchner. Se puede afirmar que George Büchner se perfiló desde un principio como un autor realista. Con excepción de la obra León Silena, todo su material literario fue seleccionado a partir de hechos reales. Pero Büchner sobrepasa las propuestas de los denominados autores realistas, y si bien parte, al igual que estos, de una realidad social que determina al hombre, no pretende dedicarse exclusivamente a la crítica, sino que va más allá, hacia la toma de conciencia a través del razonamiento, enfrentando y contraponiendo distintas tesis, de tal suerte que el público se vea obligado a sacar sus propias conclusiones, para así, a través de la estructura de la comunicación, arribar al realismo dialéctico, a una forma artística de la discusión de la realidad. Naturalismo en la obra de George Büchner. Las teorías del naturalismo que pregonaba Zola obedecían a la situación política y social imperante, a la aparición del origen de las especies de Darwin, a los estudios de Comte, Taine y Marx dentro de la filosofía. En el ambiente se respiraba la necesidad de una transformación en la estética literaria. Sin embargo, Büchner se había adelantado a su época al coincidir sus propuestas literarias con las del nuevo movimiento llamado naturalista. El escenario naturalista da cabida no solo a los personajes cotidianos, sino también a aquellos que hasta entonces habían sido considerados tabús: mendigos, tuberculosos, prostitutas, etc., así como a los temas que el buen gusto no permitía mostrar: el alcoholismo, las taras hereditarias, la sexualidad, etc. El lenguaje cobra su exacta dimensión y el habla cotidiana, los vulgarismos y hasta los distintos dialectos nos comunican una copia fiel de la realidad. La obra de Woyzeck, de haberse conocido, hubiera sido una de las preferidas de los rebeldes naturalistas, puesto que el personaje de Woyzeck es el primer antihéroe, como lo define Robert Bernstein, el antihéroe existencial, poco agraciado, disminuido y completamente incapaz de realizar cualquier acción significativa. Woyzeck pertenece a la misma clase de los tejedores de Hoffmann, de los habitantes de los bajos fondos de Gorky, de todos aquellos personajes desprotegidos, aniquilados, anulados por la sociedad. Hoffmann fue el primer dramaturgo de la época que descubrió a Büchner. Los tejedores de este autor se basan en una revuelta de 1940. En esta obra se descarta al individuo como héroe y en su lugar se presenta un grupo social. Nos encontramos, como en Woyzeck, la tajante división de clases sociales y nos percatamos tanto del amor del dramaturgo hacia el oprimido como de su odio hacia el opresor. La existencia sórdida de estos tejedores es una denuncia social misma que llevará a cabo Büchner al crear un Woyzeck, primer personaje trágico de la literatura dramática occidental,
que representa al individuo de estrato social más bajo, al ser sumiso, anodado, utilizado y menospreciado como figura central de un drama. El expresionismo de la obra de George Buchner. El expresionismo en las letras es de los pocos estilos cuya fecha de aparición puede ser precisada, el periodo entre las dos guerras. Decepcionados ante la Primera Guerra Mundial, estos autores trataban de rescatar lo único que en ese momento le restaba al hombre, su alma, su yo interior. En tanto que el héroe expresionista surge del caos, es un desconocido que, desnudo, se busca a sí mismo en el marco de un teatro existencial. Los autores no pretenden ya retratar fielmente la realidad, sino proporcionar la visión interna que de ésta se tiene. Es un teatro de rebeldía, de protesta. La protesta se da como una manifestación más de la precaria condición humana, sujeta a un destino despiadado. Maurice Gabriel asienta que para que haya un drama expresionista debe haber persecución, y es necesario también que en torno al héroe que se encuentra enclavado en la picota gesticulen seres malignos que sólo han sido creados y puestos en el mundo para trastornarlo. ¿Qué mejor ejemplo que la figura del pobre peluquero Wojciech, de ese ser elemental, indefenso frente a todos los fantasmas anónimos que lo rodean, acosan y obligan a desdoblarse, ya sea en peluquero, soldado u objeto de laboratorio, sin advertir en él al hombre, al ser humano? Wojciech pertenece a la esfera de la realidad, lleva un nombre y un apellido, pero al mismo tiempo es un alma acosado, reflejo de todos los miserables de este mundo marcados por una sociedad fría y mecánica. Wojciech es un ser atormentado, en él se mezclan realidad y alucinación, a tal grado que ya no es capaz de distinguir una de otra. Las figuras que lo asedian parten de una realidad grotesca y se mezclan en sus pesadillas. Si bien Wojciech es el producto de una sociedad injusta, su drama íntimo no es de orden puramente social, sino existencial. Es la tragedia íntima de la sociedad. Para finalizar la parte correspondiente al expresionismo, citaremos a Ernest Toller, uno de los poetas más sobresalientes de este periodo, cuyas palabras concuerdan con la visión de Buchner. En el patio de mi prisión veo detenidos que asierran madera. Este me parece un obrero, aquel un campesino, el tercero un empleado de escribanía, y repentinamente no veo más que 3 marionetas, 3 pobres peleles, siniestros y grotescos, cuyos hilos mueve el destino. Por una parte, la rebelión contra el orden establecido, y por la otra, la impotencia frente al mismo, llevan a Buchner a la creación de un mundo deforme, donde el ser humano es, según el caso, una gran marioneta fanfarrona o un pequeño títere.